Los aviones han transformado nuestra forma de vivir, viajar y conectar al mundo. Pero aunque hoy volar es una de las formas más seguras de transporte, la historia está marcada por momentos trágicos. En nuestro país, varios modelos de aeronaves han sido protagonistas de algunos de los peores accidentes aéreos de nuestra historia. Antes de comenzar con nuestro conteo, vamos a conocer brevemente los aviones más involucrados en estas tragedias. Este video busca analizar los hechos y comprender cómo estos eventos ayudaron a transformar la seguridad aérea en nuestro país. Comencemos. Número 10. Vuelo del Lockheed L-188 Electra de Aerocóndor. Muertes: 42 personas. El 27 de agosto de 1977, un Lockheed L-188 Electra de la aerolínea Aerovías Cóndor de Colombia, más conocida como Aerocóndor, con la matrícula Hotel Kilo 777, cubría la ruta Bogotá-San Andrés, con escalas en Cartagena y Barranquilla. La aeronave despegó a las 7:42 de la mañana desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, en medio de un clima nublado. La torre de control indicó a la tripulación virar la aeronave hacia el norte. Sin embargo, el capitán Boanerges Maldonado, quien ese día celebraba su cumpleaños, decidió desviarse de la ruta autorizada para sobrevolar la casa de unos amigos suyos, ubicada cerca del Hospital Militar de Bogotá. A pesar de la baja visibilidad y el clima nublado, el capitán tomó esta decisión sin considerar los riesgos operacionales. Poco después, la aeronave ingresó a una densa capa de nubes que impedía completamente la visibilidad y dificultaba la orientación. Sin referencias visuales claras, el Lockheed Electra terminó estrellándose contra el Cerro El Cable a una velocidad aproximada de 250 km por hora. Lamentablemente, los 42 ocupantes del avión perdieron la vida en el impacto. La causa del accidente fue una violación a las normas aeronáuticas, ya que el capitán no obedeció las órdenes de los controladores. Además, se determinó que no debió volar a baja altitud, ya que las condiciones climáticas no eran favorables y la visibilidad estaba reducida. Después del accidente, la aerolínea se vio afectada económicamente. A esto se sumó una mala gestión administrativa, lo que finalmente llevó a su cese de operaciones en 1985. Número 9. Vuelo 256 de Intercontinental de Aviación. Muertes: 51 personas. Sobrevivientes: 1. Era un vuelo operado por un Douglas DC-9 que cubría la ruta Bogotá-San Andrés, con una escala programada en Cartagena. El vuelo estaba previsto para despegar a las 12:10 p.m., pero los pilotos, mientras volaban previamente desde Cali, detectaron una falla técnica, lo que provocó un retraso. Finalmente, a las 6:45 p.m., la aeronave despegó desde el Aeropuerto El Dorado. A las 7:26 p.m., el Centro de Control de Tráfico Aéreo en Barranquilla autorizó al vuelo 256 a descender a 14.000 pies y solicitó que informaran al pasar por los 20.000 pies. Sin embargo, los pilotos notaron que el avión no descendía como esperaban, ya que el altímetro indicaba 16.000 pies, aunque en realidad estaban descendiendo mucho más de lo normal, sin saberlo. Finalmente, el avión se estrelló en la Ciénaga El Playón, a 56 kilómetros del aeropuerto, partiéndose en 3 secciones. En esa zona, un Cessna Caravan proveniente de Corozal observó unas luces que descendían rápidamente, seguidas del impacto de la aeronave. En el accidente, 72 personas perdieron la vida. La única sobreviviente fue una niña de 9 años llamada Erika Delgado, quien viajaba con sus padres y su hermano, todos ellos entre las víctimas del vuelo. En otro caso, se desató una gran polémica en los medios de comunicación por un intento de extorsión, cuando personas inescrupulosas afirmaron haber hallado la caja negra de una aeronave y exigieron una elevada suma de dinero para entregarla a las autoridades. La investigación determinó que la causa del accidente fue una falla en el altímetro del capitán. El primer oficial, que estaba en entrenamiento para convertirse en capitán, siguió por el altímetro defectuoso, el cual indicaba una altitud incorrecta. Aunque el altímetro del copiloto funcionaba correctamente, su visibilidad era limitada debido a la oscuridad en la cabina. Además, se descubrió que la aerolínea no realizaba el mantenimiento adecuado de sus aeronaves. Número 8. Vuelo 422 de Air France. Muertes: 53 personas. El 20 de abril de 1998, en horas de la tarde, un Boeing 727-230 de Air France, alquilado a la aerolínea TAME, cubriría la ruta desde Bogotá hacia el aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito, Ecuador.
A bordo viajaban 43 pasajeros y 7 tripulantes. La aeronave recibió autorización para despegar por la pista 13 izquierda, volar 2 millas y luego girar 90 grados hacia un punto llamado Romeo con el fin de evitar los cerros. Sin embargo, tras el despegue, el avión no realizó el giro indicado y continuó recto, en un momento en que la visibilidad era nula. Segundos después, los pilotos notaron que el transpondedor estaba apagado. Al encenderlo, los controladores se percataron de que la aeronave no seguía la ruta autorizada, pero ya era demasiado tarde. El avión impactó contra el cerro El Cable, provocando un incendio. No hubo sobrevivientes. En ese mismo lugar, años antes, también se había accidentado el HK-777 de Aerocóndor. La investigación concluyó que la causa del accidente fue un error de pilotaje, ya que el capitán Vascones Zúñiga no tenía experiencia suficiente volando el Boeing 727. Además, durante el rodaje en tierra, varios vuelos reportaron condiciones de windsear en el despegue, lo que distrajo a la tripulación y contribuyó a que no ejecutaran el viraje hacia Romeo como lo había indicado la torre. Sin embargo, en el momento del accidente no había windsear, sino únicamente turbulencia. Al final, no se supo si la aerolínea fue sancionada o si mejoró el entrenamiento de sus pilotos. Número 7. Vuelo 2933 de la Mía. Muertes. 71 personas. Sobrevivientes. 6 personas. Este es uno de los accidentes más polémicos y más tristes en la historia del fútbol. El equipo chapecoense, quienes ese año estaban teniendo una buena temporada y se disponía a viajar a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana 2016 contra Atlético Nacional. Sin embargo, la Autoridad Aeronáutica Civil de Brasil negó la solicitud del equipo para realizar un vuelo charter directo entre Sao Paulo y Medellín. Según el Código Brasileño de Aeronáutica y el Convenio de Chicago, solo podía operar un vuelo charter entre Brasil y Colombia una aeronave perteneciente a alguno de esos dos países. Ante esta situación, el equipo decidió contratar a la pequeña aerolínea boliviana La Mía, que ya había transportado a otros equipos, incluida la selección argentina. El 28 de noviembre, el chapecoense abordó el vuelo 739 de la aerolínea boliviana de aviación con destino al aeropuerto de Birubiru, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, despegando a las 2:22 p.m. y aterrizando a las 4:50 p.m. Allí los esperaba el vuelo 2933 de la Mía, que los llevaría finalmente a Medellín. Antes del vuelo, estaba prevista una escala en Cobija para reabastecer combustible, pero ese día el aeropuerto había cerrado operaciones, por lo que se descartó esa opción. En su lugar, se decidió realizar la escala en Bogotá para repostar. Finalmente, a las 6:18 p.m., el vuelo 2933 despegó rumbo a Colombia. Tras el despegue, el vuelo transcurrió con normalidad. Sin embargo, al llegar a territorio colombiano, a las 7:48 p.m., la tripulación se encontró con mal tiempo. Los pilotos solicitaron a la torre de control autorización para desviarse debido a la presencia de una tormenta. La controladora de Bogotá les indicó que volaran directo hacia Nirso, un punto cercano a Río Negro, por lo que el capitán decidió no aterrizar en Bogotá y continuar rumbo a su destino. Antes de iniciar el vuelo, la aeronave había sido cargada con combustible suficiente para 4 horas y 22 minutos, a pesar de que el mínimo requerido para la ruta era 5 horas y 18 minutos. Al sobrevolar Colombia, el avión contaba con solo 47 minutos de combustible restante. Mientras tanto, un Airbus A320 de Viva Colombia, que volaba hacia San Andrés, presentó una anomalía en el consumo de combustible y tuvo que desviarse a Río Negro. Esto provocó congestión en el espacio aéreo, obligando a varios vuelos, incluido el vuelo 2933, a mantenerse en patrón de espera. En ese momento, el La Mía solo disponía de 10 minutos de combustible. Poco después, los pilotos solicitaron iniciar el descenso por problemas de combustible, pero la alta congestión retrasó la maniobra. La controladora Janet Molina comenzó a despejar el tráfico para dar prioridad al La Mía, pero para entonces solo quedaban 3 minutos de combustible. El avión inició el descenso, pero los motores 1 y 2 se apagaron por falta de combustible. La tripulación intentó dirigirse hacia el borde Río Negro, pero poco después se detuvieron también los 2 motores restantes, dejando a la aeronave sin energía. El vuelo 2933 se estrelló en el Cerro Gordo, en jurisdicción de la Unión, a tan solo 5 minutos de la pista, a una altitud de 3.300 pies. Lamentablemente, 71 personas perdieron la vida, y solo hubo 6 sobrevivientes.
Algunos helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana no pudieron llegar al lugar del accidente debido a la densa neblina en la zona. Fue 2 horas después del siniestro cuando los equipos de rescate localizaron los restos del avión, esparcidos en un área de aproximadamente 100 metros de diámetro. No fue hasta las 2 de la madrugada del 29 de noviembre que el primer sobreviviente, Alan Ruschel, jugador del Chapecoense, llegó al hospital de La Ceja. La investigación determinó que la causa del accidente fue que la aerolínea no cumplió con los requisitos mínimos de combustible, ya que no se tuvo en cuenta el combustible para un aeropuerto alterno, la reserva reglamentaria ni el necesario para el aterrizaje, a pesar de que eran conscientes de que la cantidad cargada era insuficiente. Incluso, se descubrió que cuando la selección argentina voló en ese mismo avión, la aeronave aterrizó con apenas 15 minutos de combustible restante. Al indagar sobre el origen de la aerolínea, se determinó que había sido fundada en Venezuela en 2009, pero nunca operó vuelos de pasajeros porque no obtuvo la autorización correspondiente. En noviembre de 2015, trasladó sus operaciones a Bolivia para ofrecer únicamente vuelos charter a empresas y equipos de fútbol, un negocio que resultaba rentable para estos clientes. Una aerolínea deficiente, sumada a una tripulación irresponsable, condujo a la tragedia. Tras el accidente, la MIA perdió su licencia para operar y su CEO fue arrestado. Como muestra de solidaridad, Atlético Nacional solicitó a la Conmebol que otorgara el título de la Copa Sudamericana 2016 al Chapecoense, mientras que algunos clubes argentinos ofrecieron ceder jugadores para ayudar a reconstruir el equipo. Número 6. Tragedia del Douglas DC-6 de la Fuerza Aérea Colombiana. Muertes. 79 personas. El 25 de agosto de 1985, un Douglas DC-6 de la Fuerza Aérea Colombiana se preparaba para realizar un vuelo desde Leticia hasta Bogotá, debido a que los pilotos de Avianca y otras aerolíneas habían entrado en huelga. Como solución, el gobierno decidió utilizar aviones de la FA como parte de un plan de emergencia. A bordo viajaban comerciantes y estudiantes. El avión despegó atravesando una tormenta, pero 15 minutos después, el motor número 3 comenzó a incendiarse. Los pilotos intentaron regresar, pero perdieron el control de la aeronave, que terminó impactando en la selva del Amazonas, falleciendo los 79 ocupantes. Antes de la tragedia, durante un vuelo hacia Leticia, los motores habían presentado fallas, aunque no se detectó ninguna avería grave, por lo que se continuó el trayecto con normalidad. Lamentablemente, no encontré más información sobre lo ocurrido después del accidente. Número 5. Vuelo 120 de TAME. Muertes. 94 personas. Era un vuelo operado por un Boeing 727-134 de la aerolínea TAME, que cubría la ruta Quito, Ecuador, Cali, con escala en Tulcán. La aeronave, apodada El Oro, despegó desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre con destino a su primera escala en Tulcán. El vuelo era corto. La torre de control indicó a la tripulación que descendiera a 14.000 pies y que, durante la aproximación, se encontraban dentro de nubes. Se les autorizó a volar hacia el NDB de la pista 23, luego girar 85 grados durante 1 minuto y, posteriormente, girar 180 grados hacia la izquierda para alinearse con la pista 23. Sin embargo, debido a la neblina, los pilotos volaron por el oeste del aeropuerto. Al iniciar el giro, creyeron que se dirigían correctamente hacia la pista, pero en realidad se aproximaban a un volcán conocido como el Cumbal. A las 10:23, el avión impactó contra el volcán, falleciendo todos los ocupantes. La causa del accidente fue un vuelo controlado contra el terreno, FIT. La visibilidad reducida llevó a los pilotos a creer que volaban en la dirección correcta hacia Tulcán, cuando en realidad se dirigían hacia el relieve montañoso. Número 4. Vuelo 203 de Avianca. Muertes. 110 personas. Este caso ocurrió en medio de la violencia que azotaba a Colombia a finales de los años 80, marcada por los atentados del cartel de Medellín. El vuelo 203 de Avianca era operado por un Boeing 727-21, fabricado en 1966 y entregado inicialmente a Pan Am, que lo operó durante 9 años. En 1975, la aeronave fue adquirida por Avianca para cubrir rutas nacionales. El 28 de noviembre de 1989, 101 pasajeros abordaron el vuelo con destino al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Cali. A las 7:11 de la mañana, el avión inició su carrera de despegue desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá. 5 minutos después, mientras ascendía a 10.000 pies sobre Soacha, un joven se inclinó para recoger un maletín.
Segundos más tarde, el Boeing 727 explotó, perforando el fuselaje y encendiendo los tanques de combustible. La aeronave se desintegró en el aire. Las 107 personas a bordo fallecieron, así como 3 personas en tierra alcanzadas por los restos. Entre las víctimas había 2 ciudadanos estadounidenses, lo que motivó la intervención del FBI, incluyendo la división que investigó el atentado al vuelo 103 de Panamá ocurrido un año antes, junto con expertos en explosivos del ejército de los Estados Unidos. Las investigaciones descartaron un accidente o error humano, confirmando que la causa fue una bomba colocada en el asiento 14F. El joven, conocido por el alias del suizo, había recibido el maletín de un grupo de narcoterroristas, quienes le dijeron que contenía una grabadora para espiar a supuestos delatores del cartel. Sin saberlo, al abrirlo activó el explosivo. La Aerocivil y las autoridades concluyeron que los responsables fueron miembros del cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar Gaviria. El objetivo del atentado era el candidato presidencial César Gaviria, mano derecha de Luis Carlos Galán, quien debía abordar ese vuelo hacia Cali. Sin embargo, a último momento, su equipo de seguridad le recomendó no viajar. La tragedia dejó 106 vidas inocentes truncadas, convirtiéndose en uno de los atentados más recordados en la historia de la aviación colombiana. Número 3. Vuelo 501 de SAM. Muertes. 132 personas. El 19 de mayo de 1993, un Boeing 727-46 de SAM se preparaba para cubrir el vuelo 501, que conectaba el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, con una escala en el Aeropuerto José María Córdoba, para luego continuar hacia Bogotá. El vuelo despegó de Panamá a las 2:15 de la tarde. Media hora después, todo transcurría con normalidad. Los pilotos iniciaron el descenso a 24.000 pies, con la intención de sobrevolar el NDB de Abejorral, continuar unos minutos y luego alinearse con la pista. Sin embargo, la tripulación creyó estar ya sobre Abejorral y viró a la izquierda para dirigirse al aeropuerto. Al no lograr identificar el punto de referencia, decidieron nuevamente virar a la izquierda para captar la señal del NDB. Las condiciones meteorológicas eran adversas, con una fuerte tormenta en la zona, lo que dificultaba la navegación. La torre de control autorizó el descenso a 12.000 pies, bajo la suposición de que la aeronave estaba próxima a la pista. En realidad, el avión se encontraba sobre los cerros de Antioquia. Finalmente, el vuelo 501 se estrelló contra el Cerro El Burro, cerca del municipio de Urrao. Las 132 personas a bordo perdieron la vida. La investigación determinó que la causa del accidente fueron las condiciones meteorológicas prevalecientes, caracterizadas por una intensa actividad convectiva, que provocaron la caída de las agujas del ATF. A esto se sumó la baja calidad de las radioayudas terrestres y de vuelo. La ausencia de un BORDME en el área de control de Medellín impidió a la tripulación navegar con rumbos y distancias precisas hacia el aeropuerto de destino, lo que hubiera permitido ubicarse geográficamente con mayor exactitud. Número 2. Vuelo 410 de Avianca. Muertes. 143 personas. Era un vuelo con varias escalas, que iniciaba en Bucaramanga. Su primera parada sería en Cúcuta, luego continuaría a Cartagena, después a Barranquilla y, finalmente, regresaría a su aeropuerto de origen, el 17 de marzo de 1988. Inicialmente, este vuelo iba a ser operado por otra aeronave de Avianca, pero esta presentó una falla técnica que le impidió despegar. Por ello, la aerolínea dispuso un avión de reemplazo para cubrir el servicio, que ya acumulaba una hora de retraso. El avión despegó del aeropuerto Palo Negro a las 12:16 de la tarde para cumplir su primera escala en Cúcuta. Tras un vuelo corto, aterrizó a las 12:28. Media hora después, la tripulación inició el rodaje para despegar nuevamente. Sin embargo, el capitán Francisco Ardilla se encontraba estresado por el retraso de 2 horas y media que ya tenía el vuelo. Cuando estaban listos para despegar, la torre de control les informó que debían esperar, pues se aproximaban 3 aeronaves para aterrizar. Ante esto, el capitán solicitó autorización para despegar bajo condiciones visuales, con el fin de no retrasar el vuelo. A la 1:14, el Boeing 727 despegó hacia Cartagena, pero para evitar demoras decidieron incorporarse directamente a la aerovía W-19. En cabina se encontraba, además, otro piloto amigo del capitán Ardila, quien viajaba como pasajero en el Humseat. El capitán y su invitado comenzaron a conversar mientras el copiloto pilotaba la aeronave.
Sin embargo, se encontraron con una capa de nubes que redujo significativamente la visibilidad. El ingeniero de vuelo preguntó sobre la posición en la que volaban, pero ya era tarde. A la 1:17, el avión impactó contra el Cerro El Espadillo, sin dejar sobrevivientes. La investigación determinó que la causa del accidente fue la presión del capitán por cubrir la ruta rápidamente debido al cambio de aeronave. Esto, sumado a la distracción ocasionada por la conversación con el pasajero en cabina y la falta de supervisión sobre el copiloto, condujo a la tragedia. Y, finalmente, una noche de Navidad terminó en tragedia debido a un error de la tripulación. Veámoslo. Número 1. Vuelo 965 de American Airlines. Muertes. 159 personas. Sobrevivientes. 4. El 20 de diciembre de 1995, en el Aeropuerto Internacional de Miami, se preparaba el vuelo 965 de American Airlines con destino a Cali, Colombia. Muchos pasajeros viajaban para pasar la Navidad con sus familias. El vuelo sufrió un retraso de 2 horas debido a una tormenta que azotaba la ciudad en ese momento. Finalmente, a las 6:35 de la tarde, el Boeing 757 despegó. Horas más tarde, el vuelo transcurría con normalidad mientras se acercaba a Colombia. Al iniciar la aproximación a Cali, los controladores no contaban con radar para las salidas y llegadas, ya que había sido destruido previamente en un atentado de las FARC. La información de posición de las aeronaves debía transmitirse por radio. El vuelo recibió autorización para aproximarse a la pista 19, siguiendo la ruta hacia el punto de referencia Rosso 1. Sin embargo, el capitán ingresó en la computadora de vuelo únicamente la letra R, lo que hizo que el sistema seleccionara por error otro punto llamado Romeo, ubicado cerca de Bogotá. La tripulación giró a la derecha siguiendo esta referencia, sin saber que se dirigían hacia una zona montañosa. A las 9:41 de la noche, el avión impactó contra una montaña cerca de Buga. Murieron 158 personas. Inicialmente sobrevivieron 5, pero uno de ellos, un menor de edad, falleció antes de llegar al hospital. La investigación determinó que la causa del accidente fue un error de navegación de la tripulación, que ingresó el punto equivocado en el sistema de vuelo. Además, se concluyó que, si el avión hubiera retraído los speed brakes antes del impacto, probablemente habría sobrevolado la montaña por escasos metros, evitando la tragedia. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, suscríbete y compártelo para que más personas puedan verlo. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Adiós.